¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar en Sin embargo al aire y muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias siempre por compartir las ligas de los programas, las ligas de las columnas. Compartan las ligas a otros que no han escuchado. Ustedes saben que es la única manera que tenemos nosotros de llegar más lejos, es a partir de ustedes, que ustedes compartan ligas y promuevan entre los suyos los programas o los espacios o los textos o estas columnas que a ustedes les gustan. Y pues gracias porque también sabemos, en lo personal y como equipo, sabemos que ustedes son de verdad invaluables y que siempre nos apoyan con compartir estos comentarios. Y pues este es mi texto para este 31 de octubre. Se llama simplemente Pobre y dice lo siguiente. Todas las rupturas tienen algo de cálculo racional y algo de emociones. Nos separamos de alguien en quien hemos creído porque A, nos irá mejor lejos y porque B, sentimos que el vínculo se ha desgastado. Cuando el cálculo racional es muy poderoso en la decisión, ya construimos un futuro sin ese alguien. Cuando el factor emocional es mayor, entonces no hay planeación. Simplemente se decide por hartazgo, por cansancio, incluso por odio o por desamor. En todas las rupturas pueden influir más el cálculo o la emoción y de eso depende qué tan ruidosa es la separación. Un día se dice, me voy, adiós, y se ha calculado que el futuro se ve mejor sin el otro. O un día se dice, me voy, adiós, con signos de admiración, con emociones revueltas, y hay llanto y dolor porque nadie previó un futuro sin el otro. Me llamó mucho la atención la semana pasada cuando Ricardo Monreal nos decía en el programa Los Periodistas que lo que él padece o supuestamente padece dentro de Morena es parecido a las purgas que realizó Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética, cuando hasta 2 millones de personas fueron enviadas a gulags o asesinadas. Es muy fuerte la declaración de Ricardo Monreal, esa que nos hizo en el programa a Álvaro Delgado y a un servidor. Pero también habla del estado de ánimo del político zacatecano. Nunca lo he escuchado hablar así del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano, pero su apreciación sobre lo que llama la nomenclatura, es decir, la cúpula partidista de Morena, es comparable en sus criterios con la élite que provocó en la URSS un periodo de terror, asesinatos y represión. Así como suena Monreal, es como cuando construyes una versión terrible de la otra persona a la que estás abandonando. No hay tonos intermedios en el abandono. Se tiende a dramatizar. Pero Monreal es un político profesional. Cuidado. Creo que hay que esperar siempre un cálculo racional de él y no emocional. Cuando compara Morena con una época oscura, evidentemente lo ha calculado y construye narrativas porque busca efectos puntuales. El primer efecto que busca Monreal en su narrativa, creo, es cubrirse en caso de una ruptura definitiva con Morena. Prepara una salida heroica del movimiento, la renuncia de un demócrata que está parado en el lado correcto de la historia y que ha decidido separarse de un partido radical comparable con el estalinismo. En otras palabras, he luchado por la verdad y me han pulverizado, aplastado, ignorado, reprimido y no me dejan otra opción que irme. No por nada la referencia es el estalinismo. Yo estaba muy a gusto en mi casa y llegaron las bestias a sacarme a palos y me han encerrado en un gulag.
Y en el tuve que huir, hay siempre heroísmo y lo más importante, se genera solidaridad. A nadie que haya escapado de su tierra por las razones más justas se le cierran las puertas. Esta narrativa es para el caso de una ruptura definitiva. El segundo efecto de Monreal es en caso de que las condiciones le permitan quedarse dentro de Morena. Por si no se rompió la liga, intenta abrirse espacios al estilo Monreal, porque no sería extraordinario en él. En 2017-2018 quería la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo mismo. Denunció a una nomenclatura, se dijo perseguido dentro de su partido y se presentó como un hombre triste por lo que le estaban haciendo. Parecía emocional en la partida que nunca fue. No obtuvo esa candidatura, pero obtuvo un espacio muy distinguido. Nada menos que ser líder de la fracción mayoritaria y por lo tanto la presidencia del Senado de la República. Y bueno, lo que he sabido, muchos de sus más cercanos están bien colocados dentro de la 4T. El drama emocional era aparente. Monreal había calculado. Todas las rupturas tienen algo de cálculo racional y algo de emociones, es cierto, pero en el caso Monreal, que nadie dude, es un político profesional y apenas habrá emociones. Habrá cálculo racional. Eso me dice su propia biografía. Pensemos que Ricardo Monreal tiene la razón, que su lucha no es por el poder, por concesiones y por candidaturas, sino por democratizar Morena, que es víctima de una campaña negra pagada con dinero público, como dice, porque hay una élite que se quiere afianzar al poder como Stalin, quien fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 y presidente del Consejo de Ministros hasta 1953. Digamos que existe esa nomenclatura que se apoderó de los puestos de dirección para conducir al movimiento de izquierda hacia una dictadura sorprendente, porque lo sería en pleno siglo XXI. Digamos que Monreal lleva, al menos desde el 2017, luchando heroicamente desde adentro contra esa élite arrogante y autoritaria. Aun si Monreal tuviera la razón, no me preguntaría por qué no se va de Morena. Esas son obviedades, porque evidentemente le ha ido bastante bien en lo personal, incluso con esa nomenclatura a la que denuncia. Hace 6 años era un alcalde como muchos en este país y ahora es el líder indiscutible del poder legislativo desde el Senado de la República por encima del pálido liderazgo de Santiago Krill en la Cámara de Diputados. Su hermano es gobernador de Zacatecas, su tierra natal, y una parte de su familia es beneficiaria de las delicias de la 4T. Tampoco me preguntaría si Monreal fuera un héroe o ese héroe que él mismo plantea, ¿por qué estira tanto la liga en su relación con esa susodicha nomenclatura? Evidentemente, su método de negociación, que consiste en generar tensión, amenazar con irse y al mismo tiempo tratar con pétalos, arrumacos y cariñitos a la oposición, le ha funcionado. El zacatecano dibuja a los dirigentes de su propio partido como viciosos y corruptos, aunque al mismo tiempo vive de ahí y no vive mal. Es evidente que esa fuerza política que denuncia como podrida le sabe a miel. Aun si Ricardo Monreal tuviera la razón, no me preguntaría por qué cita tanto a Andrés Manuel López Obrador como la única razón por la que sigue en Morena.
Tiene más de un año y medio que no se reúne con él, con López Obrador, y evidentemente no se tiene la misma confianza de antes, pero lo cita, y mucho. Supongo que le sirve eso, citar el nombre del presidente. Supongo que lo cita porque piensa que el líder del movimiento, López Obrador, no es el líder, después de todo, porque los titiriteros estalinistas manipulan al presidente y manipulan a Morena. Supongo que considera al presidente todavía rescatable, a decir, que cuando habla de una élite arrogante y autoritaria no lo incluye a él, y que esa élite arrogante y autoritaria está por encima de él, del presidente, o se impuso sobre él. Supongo que cuando Ricardo Monreal habla de una élite stalinista en control del movimiento López Obradorista, no incluye en esa élite a López Obrador. Supongo que cuando dice que el presidente es la única razón por la que sigue en Morena, lo piensa como un inocente y desvalido viejito que está secuestrado por la nomenclatura. Supongo que Monreal no busca más poder y por eso sigue en Morena. Lo que lo retiene es su vocación heroica, es salvar a López Obrador del López Obradorismo. Cualquiera podría concluir entonces en un pobre Ricardo Monreal. En apariencia, es el único político mexicano que no se da cuenta que si hay una nomenclatura en el López Obradorismo, la encabeza López Obrador. Que cada vez que acusa a una élite arrogante y autoritaria, estalinista e inconsciente, en realidad se dirige a López Obrador. Pobre Monreal tan inocente. Acumula y acumula poder y privilegios para él y su familia, mientras se le ve tan perdido, tan desorientado. Ajá. Creo, ya fuera de sarcasmos, que la táctica de Monreal tiene algo de mezquindad. No hay un López Obradorismo estalinista sin un López Obrador Stalin. Si cree que el presidente es un dictador soviético, debería decirlo porque acusar al movimiento y hacer como que se separa a su fundador de los calificativos, no es honesto. En este momento y desde su fundación, AMLO es el López Obradorismo, sobre todo si eres uno de los más beneficiados de ese movimiento al que acusas y lo acusas porque quieres escurrirle más poder del que ya te dio. Alguien me contó hace poco tiempo que las alianzas y el intercambio de favores de Monreal en estos años que lleva en el Senado no los hizo para el movimiento, sino por un afán personal de acrecentar su poder. Y un análisis simple puede confirmarlo. Las excelentes relaciones del senador zacatecano con los líderes de oposición no se reflejan en la vida parlamentaria porque ahí adentro, salvo los recientes acuerdos con el PRI, Morena está bloqueado y el presidente es maltratado y ofendido un día sí y el otro también. Pero que no solo es ahí, me contaron. También en el Poder Judicial y los gobiernos a todos los niveles. Nombramientos que pasan por el Senado y que Monreal se los echa en la bolsa, como favores personales de él. Eso me dijeron. Y es obvio que el senador ha construido lo suyo, lo de él. La mayoría de la prensa, otro ejemplo, golpea de lunes a lunes al presidente López Obrador, pero él entra como Juan por su casa a cualquier espacio y sus expresiones públicas para Alejandro Moreno Cárdenas o Dante Delgado son siempre halagos, mientras que para el movimiento de izquierda solo tiene reclamos, cocodrilos y serpientes. A Monreal le urge demostrar que los ataques que recibe en redes vienen de bots de Claudia Sheinbaum. Dice que los que lo atacan a su vez apoyan a Sheinbaum, aunque eso no comprueba nada o todo lo contrario, tiene una cierta lógica. Quizás se pueda ahorrar el análisis forense de las redes si actúa con cierta honestidad y revisa su relación con ciertos sectores del López Obradorismo.
Quizás Monreal debe evaluar que hay aludidos cuando refiere al movimiento de la manera que lo refiere, al tiempo que trata con arrumacos al MacPrián. Él sabe que todas las rupturas tienen algo de cálculo racional y algo de emociones, pero también debería saber que quien se la vive quejándose de una relación, a pesar de todo lo que recibe, termina generando hartazgos, cansancio, incluso odio y definitivamente mucho, pero mucho desamor. Muchísimas gracias.